Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal, tu canal DJ Tony. Amigos, les tengo algo nuevo al canal. Les vamos a presentar nada más y nada menos que este dron que tengo por aquí de fabricación china. De pronto no tiene un nombre específico, les explico por qué. Porque anteriormente hice un video al canal hace tiempo sobre el dron de M95 Visitor. Es un dron en la cual le voy a dejar por aquí unas tarjetitas para que le echen un vistazo a ese video. Pero tengo otro dron aquí al canal que vamos a hacer el unboxing y vamos a hacer una prueba del equipo a ver qué tal sobre sus características y sobre todo sus materiales y el nuevo diseño que tiene este dron. Así amigos, les invito a que se suscriban, le den a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que estemos montando un nuevo producto al canal. Y bueno amigos, sin más preámbulo, vamos a hacer la prueba de ello. Lo abrimos y nuestro dron en este instante, qué bonito, viene cubierto con un plástico por aquí afuera. Vamos a sacar esto por aquí. Vamos a ver el control remoto, en el cual nos dice que tenemos una conexión de 2.4 GHz. No funciona con unas baterías AA, 4 baterías. Tenemos por aquí los protectores de hélice que son muy recomendables a la hora si estás iniciando volando un dron y sobre todo si estás dentro de casa, aunque yo recomiendo no volar dentro de casa estos drones. Tenemos por aquí un desarmador tipo estrella para las hélices si nos llega a reventar una. Ya tenemos los repuestos que tenemos por aquí. Son 4 hélices que vienen, 2 para la derecha, 2 para la izquierda. Buenísimo, muy interesante. Tenemos aquí la base para nuestro teléfono celular. En esto la vamos a utilizar en nuestro radio control a la hora de poder volar el dron, que ahorita más adelante le voy a explicar. Dejemos esto por acá. Tenemos también las instrucciones. Aquí vamos a descargar nuestro código QR y vamos a descargar esta aplicación en la cual es FYDUAB pequeña. Esa es la aplicación para poder manejar y controlar nuestro dron desde nuestro dispositivo y controlar todo lo que es las fotografías y los videos. Este es nuestro dron. Como podemos ver, los brazos salen a los laterales. Muy importante porque a la hora si estamos aprendiendo a volar y nos chocamos, no se va a partir el brazo fácilmente. A la hora de chocar va a ser esto. Entonces vamos a tener posibilidades de que no se nos esté partiendo mucho a las personas que están comenzando con esto. Entonces, ¿qué podemos notar? Tenemos 4 hélices. Tiene un parecido, digamos que es un clon en miniatura al Mavic. ¿Por qué? Por su forma tan estética y bonita. Tiene un material... Se siente algo plasticoso, sí, pero un poco más consistente que el dron de M95 Visitor, que por aquí le dejo la tarjeta otra vez sobre ese video de ese dron que hice anteriormente. Tenemos por aquí unas patitas que sacamos y son para poder tener una altura mayor a nuestro piso, si la tenemos, para que no esté tan cerca del piso. Esta es la cámara, la podemos colocar el ángulo que nosotros queramos, si hacia abajo, hacia arriba. Aquí está la antena de la conexión y atrás está la batería, la cual colocamos hacia atrás y podemos ver esta batería. Esta es la batería. La batería posee 1000 microamperios bajo un voltaje de 3.7 voltios. Nos da un tiempo pronosticado máximo de 10 minutos de vuelo. Ahora sí, vamos a hacer la conexión a nuestro dron. Primeramente que todo, vamos a conectar y sincronizar el dron con el control remoto y después con nuestro teléfono. ¿Cómo hacemos? En este instante vamos a encender nuestro radio control. De segundo encendemos el dron y él al instante se va a vincular con el control remoto. Como pudieron escuchar, tic, sonó, ya está conectado. De segundo nos vamos a la aplicación, pero primero que todo de la aplicación vamos a hacer algo. Vamos a conectar nuestra señal de Wi-Fi. Después de encendido el dron, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar una conexión que sea la del dron, en la cual tiene este nombre, Y de UFO. Si pueden ver, Y de UFO. En ese instante le doy OK. Mi conexión se ha establecido
con el dron. En ese momento, ¿qué hacemos? Salimos, nos vamos a la aplicación que ya tengo por aquí y en ese instante ya tenemos conectado. Como pueden ver, mira mis dedos, estoy haciendo. Vamos a colocar la cámara aquí en este instante. Vamos a ver. Aquí está la cámara, mírenla, aquí está la cámara. ¿Qué pueden ver? La conexión es directamente en vivo que vamos a captar desde nuestro teléfono celular. También tenemos la opción de poder volar nuestro dron por medio de la aplicación del teléfono, en la cual nos recomiendo mucho, mejor directamente volarlo desde el control remoto. Tenemos por aquí en este control, este botoncito izquierdo que nos da las velocidades. Si podemos ver y escuchar, dan dos sonidos. ¿Qué significa velocidad media? Tres sonidos, velocidad alta. Un sonido, velocidad baja. En este instante podemos hacer aquí que son los vuelos 360. En este instante, si yo lo doy hacia adelante, el dron completamente va a dar un vuelco 360 grados con este botón. Tenemos el autoaterrizaje, autodespegue, inicio de motores. Stop es para momentos de emergencia. Si el dron se va a chocar y vemos que va a haber un peligro, en este instante solamente damos stop y de una vez va a paralizarse los motores de una vez. También podemos encender y apagar las luces de LED para la noche. En este instante, como pueden ver, apago, enciendo, apago y enciendo. Es un dron básico pero completo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este dron y sobre todo este video. Ya hicimos el unboxing, me parece un dron buenísimo, me tienen completamente loco. ¿Por qué? Porque la calidad para aprender y a iniciarte en el mundo de los drones y el precio es algo razonable. Sobre todo ya hemos visto parte de sus características, pero les recalco y les vuelvo a repetir. Este dron tiene un tiempo máximo de vuelo por su batería, es de 9 a 11 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos 1000 microamperios bajo un voltaje de 3.7 voltios. ¿Sí? También les recomiendo no volarlo más alto de 35 metros ni 40-45 metros de distancia, porque puede ser que lo pierdan y él, al instante de perder señal, él va a aterrizar. Y bueno, mis amantes de la tecnología, les invito a que se suscriban, le den a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que estemos montando un video al canal. Les comento y les invito a que se suscriban. ¿Por qué? Porque aquí atrás mío tengo varios obsequios, accesorios y sorpresas que vamos a montar al canal sobre unos teléfonos celulares, unos parlantes interactivos, algo que me tiene completamente loco. Y bueno amigos, sin más preámbulos, me despido de ustedes deseándoles lo mejor y un fuerte abrazo a la distancia.